Bien, hoy es 14 de mayo del año 2023. Hoy el pueblo de Israel cumple 75 años de haber regresado a su tierra. El día de hoy vamos a ver la historia de Israel con la ayuda de su Santo Espíritu. A ver si en una hora podemos ver todo lo que el Señor ha puesto en su palabra. Y si no, pues nos vamos a 2 horas, ¿no? No es cierto. Pero todo comenzó en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba adornada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí, en esos 2 versículos, la Santísima Trinidad de Dios se manifiesta. Dios Padre pensando, la palabra que es Cristo Jesús hablando, porque dice, y dijo Dios, sea la luz. Y el Espíritu Santo moviéndose y actuando. Comenzó el plan de Dios para este mundo. Creó un ambiente adecuado para el ser humano, árboles, plantas, semillas, frutos, plantas. Un ambiente propicio para poner ahí a su máxima creación, al ser humano. Adán y Eva fueron creados por Dios y hubo un mandato de parte de Dios que no comieran del fruto prohibido, el cual, por desobediencia del ser humano, comieron de ese fruto. Y hubo una promesa. En Génesis 3:15 dice la bendita palabra de Dios: el hombre, por haber desobedecido a Dios Padre, fue separado de Dios. En ese momento hubo muerte espiritual y por ese motivo destituidos ya del paraíso, del jardín del Edén. Pero Dios manda una promesa de rescate, de restauración, de reconciliación para con el ser humano. Génesis 3:15 dice la palabra bendita de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Promesa bendita de Dios. Pero ¿qué significa esta promesa? La traducción del lenguaje actual habla de este versículo así: haré que tú y la mujer sean enemigas. ¿Ese tú quién es? Ese tú es la serpiente. La serpiente, ¿verdad?, que habló con Eva y le dijo que ese fruto era atractivo y que iba a ser ella como Dios si se lo comía. Atrás de esa serpiente estaba Satanás, ¿verdad?, provocando la destitución, la muerte espiritual y física del ser humano en ese momento. Y dice la palabra bendita de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La traducción del lenguaje actual dice: haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Pondré enemistad entre los buenos y los malos, y los descendientes de la mujer y Satanás.
Un hijo suyo, dice, te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Ese hijo suyo del que habla aquí la palabra en la traducción del lenguaje actual, ¿quién es? Cristo Jesús. Vean desde cuándo, Génesis 3:15, mi Señor Dios ve obviamente en su omnisciencia, en su omnipotencia, en su omnipresencia a futuro la redención, la adopción nuevamente del ser humano como sus hijos. Y a partir de ese momento, mi Señor Dios empieza a trabajar a través de la descendencia de Set, porque Caín y Abel, ¿verdad?, que fueron hermanos. Caín mató a su hermano Abel, pero mi Señor Dios le da a Set como su hijo a Eva, y a partir de Set viene una genealogía hasta los días de Noé. La maldad era mucha en la tierra. Los prediluvianos eran tremendos. La maldad se había multiplicado. Dice la palabra en el Génesis que mi Señor Dios lamentó haber hecho hombre en la tierra, porque todo pensamiento de continuo en el hombre era de solamente el mal. Igual que en nuestros días, ¿verdad? Porque así compara mi Señor Jesucristo este tiempo con el que fue en aquellos ayeres. A partir de la descendencia de Noé, que dice la palabra del Señor que era justo ante los ojos de Dios, vino Abraham. De los hijos de Noé vinieron Sem, Cam y Jafet, sobrevivientes del diluvio. Y de Sem viene el padre Abraham. Es muy importante que todos sepamos por qué el padre Abraham también es nuestro padre. Abraham, mi Señor bendito y santo, lo llama. En Génesis 12 dice la palabra bendita de Dios: Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Mi Señor Dios, trabajando desde el principio, una humanidad caída, una humanidad sin esperanza, sin Dios en el mundo. Génesis 3:15, regresemos ahí otra vez. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, o sea, el anticristo, y la simiente suya. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Cristo Jesús, ¿verdad? Todos los que han recibido a Jesucristo como único Señor y Salvador de sus vidas, ¿verdad? Somos parte de esa simiente. Entonces hay enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de Cristo. De hecho, diario tenemos nosotros lucha espiritual
en la vida, en nuestro diario vivir. Diario hay una lucha espiritual con la simiente de la serpiente. El anticristo, el espíritu del anticristo que opera en el mundo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer, que es Cristo, va a herir a la simiente de la serpiente, que es Satanás, en la cabeza, en su crucifixión. Porque ahí en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Él venció a la muerte. Al que tenía el imperio de la muerte, como dice el libro de Hebreos, esto es, al diablo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y el enemigo hirió en el talón, en la crucifixión, a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el calcañar. ¿Sí? Cristo Jesús vino al mundo. Cristo Jesús vino a la tierra, pero tenía que venir a una nación hecha, a una nación consolidada, a una nación donde lo acogiera, donde lo recibiera, donde viviera. Por eso mi Señor Dios creó la nación de Israel. ¿Por medio de quién? Por medio de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y en Génesis 12 dice la palabra nuevamente de Dios, cuando mi Señor Dios llama a Abraham, un caldeo, un babilonio Abraham, idólatra, adoraba imágenes, adoraba ídolos. ¿Cómo mi Señor Dios utiliza a alguien pagano? ¿Verdad? Todavía no existía Israel. ¿De dónde iba a tomar mi Señor Dios? De un caldeo, de Ur de los caldeos, y le dice, deja tu tierra, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y haré de ti una nación grande. ¿Qué nación grande es la que está diciendo aquí nuestro Señor Dios? Israel. Israel. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El que bendice a Israel es bendecido por Dios. Y el que maldice a Israel es maldecido por Dios. Pregúntenle a Hugo Chávez cómo le fue, presidente de Venezuela. Ahí está en YouTube. Sus palabras en contra del glorioso Estado de Israel. Diciendo, maldigo desde mis entrañas. Así lo dijo. Desde mis entrañas al Estado de Israel. A los pocos meses se murió de cáncer. ¿De qué se murió? ¿De qué parte de su cuerpo? De sus entrañas. Cumpliéndose aquí la palabra. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Para que el Salvador del mundo, ¿verdad?, pudiera llegar a este mundo, tenía que haber una nación consolidada, una nación hecha. Y mi Señor Dios, por medio de Abraham, una sola persona, creó la nación de Israel. Porque de Abraham, que por cierto su mujer era estéril de 65 años, sin hijos, le promete un hijo y les dice, porque nada es imposible para Dios. Y de Sara, que no podía tener hijos y que ya era una mujer grande, nació Isaac, su hijo.
Luego Isaac, su esposa Rebeca, tuvo 2 hijos llamados Esaú y Jacob. Esaú, diestro para la caza, y Jacob le gustaban las cosas del hogar. La promesa estaba puesta en Jacob, para que de Jacob vinieran las 12 tribus de Israel. Y de esas 12 tribus de Israel, la tribu de Judá, viniese la descendencia de la promesa de Génesis 3:15. Cristo Jesús viniendo por medio de Abraham a David, María, Cristo Jesús. Pero las pasó mal el pueblo de Israel, porque de esos 12 patriarcas, le tenían envidia a su hermano menor, al penúltimo llamado José. Lo venden como esclavo a Egipto, está un tiempo en Egipto. José, viene una gran hambre a la tierra, obviamente provocada por Dios, para jalar a toda la familia a Egipto y poderse consolidar ahí en Egipto como nación, porque imagínense una nación de 75 personas, no era suficiente. Después de que José trasciende en Egipto y le da gracia a mi Señor Dios ante los ojos de Faraón, y es el segundo como primer ministro de Egipto, se descubre delante de sus hermanos y manda a llamar a toda la familia. 75 entraron de Canaán, donde estaban ellos viviendo como nómadas, como extranjeros. Llegan a Egipto. El faraón les ofrece la tierra de Gosén para que tuvieran ahí a todos sus animales, todas sus crías, becerros, cabras. Y de ahí, generaciones más adelante, estaba por nacer una gran nación, el pueblo de Israel. Porque más de 2 millones de personas vivían ya en Egipto por parte de Israel. El faraón de esa época, no conociendo el favor de José, desprecia al pueblo de Israel y manda matar a todo primogénito. Ahí nace un libertador, una figura de Cristo Jesús, Moisés. Lo esconden para que no sea presa de esos asesinatos de menores. Y llega con la hija del faraón, lo acoge como hijo suyo, y crece Moisés en esa nación como hijo de faraón. Crece Moisés y ve cómo es sometido su pueblo, porque él siempre supo que él era hebreo. Y trata de defender a uno que lo estaban maltratando, se le pasa la mano y mata al egipcio. Días posteriores, ve a 2 de sus hermanos hebreos peleando y se mete entre ellos y les dice: oigan, ¿ustedes por qué se pelean si son hermanos? Tú que nos echas en cara a esas cosas y tú mataste a un egipcio. Se delata, se sabe de esa situación y huye Moisés a la tierra de Madián. Conoce a su esposa Séfora. Es llamado por Dios
a la edad de 80 años. Y lo manda con Faraón para que el pueblo de Israel salga de Egipto y se establezca en la tierra donde hoy habita Israel, la tierra de Canaán. Ustedes conocen la historia, las 10 plagas, mi Señor Dios ablandándole el corazón al Faraón, luego endureciéndole el corazón al Faraón para que no los deje ir, hasta que viene la muerte de los primogénitos. Y entonces el Faraón, visto que su hijo muere, porque fue primogénito el hijo del Faraón, los deja ir. Y así salen 2 millones de personas, ya una nación consolidada, ya una nación hecha por Dios, desde un solo hombre. Porque dice la palabra, mi Señor Dios le dice, tú eres el más insignificante de todos los pueblos. ¿Y por qué es el más insignificante de todos los pueblos? Porque nació de un solo hombre. Y aparte ese hombre era idólatra. ¿Y cómo mi Señor Dios lo fue? Cambiando, lo fue restaurando. Hasta que Abraham dejó de adorar ídolos. Esos 2 millones de personas que salen de Egipto se trasladan a la tierra prometida por rebeldía, por desobediencia, por incredulidad. Un recorrido de 2 meses se convierte en un recorrido de 40 años. Después entran a la tierra prometida, muere Moisés y Josué, la mano derecha de Moisés, por decirlo así. Mi Señor Dios le dice en Josué 1, Josué 1, dice la bendita palabra de Dios. Josué 1:5 dice, nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Mi Señor Dios diciéndole a Josué, ayudante de Moisés, tú vas a meter a 2 millones de personas a la tierra de Canaán, a la tierra de los palestinos. Ahorita vamos a explicar eso. Y así efectivamente, Josué se esforzó y fue valiente, porque mi Señor Dios le dijo en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, dice, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendita promesa de mi Señor Dios para Josué, ayudante de Moisés. Dice la palabra del Señor que Josué no se despegaba del tabernáculo. Él quería ver cómo bajaba la gloria de Dios al tabernáculo, donde Moisés hablaba con Dios cara a cara. Vean el corazón de Josué, el amor de Josué para las cosas de Dios. Es el amor que debemos de tener nosotros también para las cosas de nuestro Señor bendito y amado Jesucristo. Josué fue esforzado y valiente y metió a 2 millones de personas después de 40 años
a la tierra que ahorita están viviendo, la tierra de Israel. Pero hubo un detalle, mi Señor Dios les dijo que acabaran con toda la gente que vivía ahí. Hombres, mujeres, niños, todos. Podrán decir, bueno, pero ¿por qué Dios quiere que hasta los niños? La palabra en Levítico, capítulo 18, nos dice que padres, madres e hijos estaban totalmente corrompidos, pervertidos, como ahora el mundo quiere pervertir a los niños. ¿Se dan cuenta para dónde vamos? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, niños con adultos. ¿Qué estamos viendo? Están aprobando la pedofilia, zoofilia, con animales. Ahí está la lista en Levítico 18. Vamos para que... Si ustedes pueden ver el título de Levítico 8, dice actos de inmoralidad prohibidos. Y viene una lista completa de todo lo que mi Señor Dios les prohíbe a los israelitas, a su pueblo de Israel, hacer en esa tierra. ¿Sí? En el versículo 20, para que no sea tan largo, además dice, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Sacrificios humanos, versículo 21. Versículo 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. 24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. ¿Se dan cuenta? Las naciones que vivían ahí, 7 naciones, el Ebeo, el Jebuseo, el Eteo, el Amorreo, estaban totalmente pervertidos. Hasta los niños practicaban estas cosas. Y mi Señor Dios les dijo, pues acaben con todos. Esa es una mala semilla y puede heredar, ¿verdad? Puede seguir en descendencia. Acaben con todos. Pues no obedecieron del todo. Sí entró 2 millones de personas entraron a la tierra prometida, pero en 6 de las 12 tribus de Israel permitieron que algunos de las naciones que acabo de mencionar, el Ebeo, el Jebuseo, el Eteo, el Amorreo, permitieron que vivieran con ellos, pagando tributo. Y de esa fecha hasta el día de hoy, ¿verdad? El pueblo de Israel sufre porque los árabes que viven alrededor de Israel, judeofóbicos, no antisemitas, porque no son antisemitas, porque si dijéramos es un antisemita, entonces sería una repulsión en contra de judíos, pero también en contra de árabes, porque los árabes vienen de los semitas, los árabes vienen de Sem también. No es antisemitismo, es judeofobia. Pero por no haber hecho esto, ¿verdad? A lo largo de la historia, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel ha sufrido ataques constantemente. Todo el tiempo, desde que se estableció hasta el día de hoy. Tenemos que obedecer al Señor, ¿verdad? En todo lo que
nos pida que hagamos. Se establecen, el pueblo de Israel ya formado, más de 2 millones de personas, se establece en la tierra de Israel. Viene un periodo que se llama el periodo de los jueces. Está el libro de Jueces, 450 años de jueces, donde también sufrieron ataques por los moabitas, por los amonitas, por la tierra de Edom, por los filisteos. Pero porque el pueblo de Israel no obedecía al Señor y hacía alianzas con las naciones circunvecinas, adoraban ídolos, hasta llegaban a sacrificar niños, como el versículo 21 de Levítico 18, ofrecidos a Moloc. Entonces, constantemente en la época de Jueces, cuando veían que sus invasores se estaban aprovechando del pueblo de Israel, Israel se arrepentía, le pedía perdón a Dios, mandaba a mi Señor Dios a un juez. Había calma y paz en la tierra de Israel por algún tiempo, pero ya confiado el ser humano de que me está yendo bien y de que tengo prosperidad, volvemos otra vez a las andadas, a buscar lo malo, y otra vez invadía otro pueblo a Israel. Venía yugo otra vez, se arrepentía el pueblo de Israel, y así constantemente, continuamente en el libro de Jueces pasaba con Israel. Después de esos 450 años de jueces, vino el periodo de los reyes. El primer rey de Israel, Saúl, un rey soberbio, un rey orgulloso, que no obedecía al Señor. Le pidió mi Señor Dios por medio de el último juez, Samuel, que matara a todos los amalecitas, a todo lo del anatema, a todo el ganado que las naciones de los amalecitas ofrecían a sus dioses. Mi Señor Dios le pide que lo sacrifique a todos, que mate a todos, porque era cosa ofrecida a Satanás, a un ídolo, a un demonio. Y Saúl obedeció a medias. Se quedó con lo mejor del ganado. Supuestamente él para ofrecérselo a Jehová. A veces creemos que pensamos bien las cosas, pero no nos ponemos a orar para que el Señor nos dirija en lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Saúl fue desechado y viene la unción de David, un jovencito de 15 años, que mi Señor Dios lo preparó otros 15 años para que ya a los 30 años David fuera el siguiente rey. Y gobernó David por 40 años. El rey David y su reino, que también enfrentó tantas cosas a nivel familiar. Pero era un varón conforme al corazón de Dios, David, como dice la palabra. Misericordioso. El rey Saúl le tenía envidia, porque destacaba ese muchacho antes de que fuera rey, David. Destacaba y la gente lo prefería, y Saúl lo quería matar. 2 veces le lanzó la lanza en su palacio, y David eludió la lanza. Una persecución terrible entre Saúl y David, de Saúl hacia David. Tuvo la oportunidad David de matarlo en una cueva. Estaban escondidos David y 400 de sus hombres en una cueva, y Saúl estaba en la boca de la cueva, y David tuvo la oportunidad de matarlo, pero no lo mató, sino que le cortó una parte de su vestido de Saúl, de su túnica,
Y ya cuando lo tenía a lo lejos le dice, mira, no te maté. No tengo por qué matar al ungido de Dios. Vean la obediencia de David. Después David tuvo a su hijo Salomón, el cual también fue un rey próspero al principio, pero el haber tenido tantas mujeres, no se me vayan a 700, ¿verdad? Esposas y 300 concubinas. 1000 suegras, imagínense. 1000 suegritas. Pero dice la palabra del Señor que las mujeres lo corrompieron. Lo sedujeron, lo indujeron para que adorara a sus ídolos. Practicó cosas ocultistas. Y por ese pecado, mi Señor Dios al reino de Israel lo divide en dos. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, llevado o guiado por Jeroboam, un siervo de Salomón. Todos los reyes del norte no obedecieron al Señor. Es más, inmediatamente Jeroboam edificó un becerro para que lo adoraran en el norte de Israel, y toda la gente del norte no tuvieran que ir al reino del sur, a Jerusalén, donde estaba el templo, para adorar a Dios. Jeroboam edifica un ídolo en Betel, al norte, para tener cautiva a la gente y que no fueran a Jerusalén a adorar. Todos los reyes del norte no obedecieron al Señor, practicaron idolatría. El profeta Isaías, ya puesto en escena, los amonesta, les dice, arrepiéntanse de sus pecados, si no va a venir una nación extranjera y los va a invadir. No obedecieron, no le hicieron caso. Vino el imperio asirio e invadió el reino del norte. Al reino del norte, el imperio asirio le mete gente extranjera y hay una mezcla entre israelíes y extranjeros, lo que después se conoce como los samaritanos. Ya había una mezcla ahí. Al ver esa situación, el reino del sur, ¿verdad? 150 años después, le pasa lo mismo. En el libro de Oseas, el profeta Oseas hace un comparativo entre los dos reinos, diciéndole al reino de Judá, viste el ejemplo de tu hermana, que se fue como prostituta tras ídolos. Como decimos en México, el reino del sur no puso sus barbas a remojar para arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. El reino del sur, hubo reyes buenos, Josías, Ezequías. Hubo reyes que sí pusieron en orden la ley y la palabra de Dios, pero al final también se corrompieron y se fueron tras los ídolos. Por ese motivo, el imperio babilónico los invade y se lleva y deporta a Babilonia a la mejor de la gente, practicando Babilonia la eugenesia, lo que el día de hoy estamos viendo, ¿verdad? El espíritu de Babilonia en este tiempo haciendo lo mismo, dejando que la mejor gente
sea la que viva. Y los que tienen defectos, enfermedades, se mueran. Y ustedes saben a qué me refiero. El reino del sur fue amonestado por Jeremías, por Isaías también, pero tampoco hicieron caso. Jeremías los amonestaba y les decía que hicieran caso, porque iba a venir una nación extranjera y también los iba a invadir. No hicieron caso y vino el imperio de Nabucodonosor, imperio babilónico, y tomó Jerusalén, la quemó. Después del imperio babilónico, de 70 años, como dice Jeremías, capítulo 30, 70 años estuvieron en cautiverio, pero mi Señor Dios despertó el corazón de un rey persa llamado Ciro. En Isaías 45 dice la palabra bendita de Dios. Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Pero vean cómo le habla mi Señor Dios a Ciro, un pagano, un persa. Le llama mi ungido. Vean la importancia de la profecía y la importancia del personaje que iba a permitir que el pueblo de Israel regresara del cautiverio a Jerusalén. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Esta profecía se la dio mi Señor Dios a Isaías 150 años de que Ciro naciera. Y cuando Ciro, el imperio medo-persa, invade Babilonia y está puesto Ciro como rey del imperio medo-persa, le hacen saber que el profeta del Dios Santísimo, Jehová de los ejércitos, había escrito de él 150 años antes. ¿Cómo creen que se puso Ciro? Alabó, glorificó y exaltó a Jehová de los ejércitos, por su omnisciencia, por su omnipresencia, por su omnipotencia. A Él toda la gloria, a Él toda la honra, a Él todo el poder. Amén. Mi Señor Dios, ¿cómo utiliza a la gente, verdad, para bendecir a sus escogidos? Utiliza a Ciro para permitir que los judíos regresaran a su tierra, construyeran el templo, ¿verdad? Y volvieran a habitar, como mi Señor Dios le dijo a Jeremías que iba a suceder. Y así sucedió. Así sucedió. El imperio persa tuvo dominio sobre Israel. Luego el imperio griego, Alejandro Magno. El pueblo de Israel tuvo una influencia tremenda. El pueblo de Israel tuvo una influencia tremenda del helenismo, a tal grado que ya hasta gimnasios tenían y Juegos Olímpicos practicaban en Israel. Y ustedes saben cómo jugaban esos juegos en ese entonces, ¿verdad? La maratón la corrían desnudos, por ejemplo.
¿sí? Las luchas grecorromanas también, desnudos, infinidad de cosas. Pero tuvo una influencia tremenda Israel sobre el imperio griego. Vinieron un grupo llamado los Macabeos, los cuales lucharon contra una figura, un prototipo del anticristo llamado Antíoco IV Epífanes, que profanó el templo en aquel entonces, en el año 167 a.C. Profana el templo, mete un cerdo, sacrifica un cerdo y pone la estatua de Zeus en el templo del Señor. Mi Señor Jesucristo les dice a sus apóstoles: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Esa abominación desoladora ya había sucedido, ¿verdad? 160 y tantos años después, antes. Y el judío, obviamente, que sabe su historia, entiende qué está pasando. Les estaba hablando de que en este tiempo el anticristo iba a entrar al templo de Dios y lo iba a profanar y lo iba a declarar, se iba a declarar él como Dios, como así lo dice 1 Tesalonicenses 2. Luego del imperio griego vino el imperio romano, 67 antes de Cristo, ¿sí? Donde nuestro Señor Jesucristo nació. ¿Se dan cuenta? Ya llevamos como 45 minutos desde el comienzo del plan perfecto de Dios para establecer una nación que es el pueblo de Israel y poder el Mesías, Jesucristo nuestro Señor, nacer en esa nación, ¿verdad? Vivir en esa nación. Y de esa nación la bendición venga a todo el mundo, como lo dice Abraham. Mi Señor Dios a Abraham le dijo: yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Pero no está hablando de Abraham, está hablando de todo el pueblo de Israel, donde la simiente es Abraham. Pues vean la importancia que tiene el orar por Israel. Más adelante vamos a ver en el Nuevo Testamento que nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Mientras tanto, mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Viene, nace, ¿verdad? De la descendencia de la tribu de Judá, en una nación ya establecida, donde comenzó por un ser humano, Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, 2 millones de personas saliendo de Egipto, entrando a la tierra prometida, y vienen los jueces, vienen los reyes, y viene el Señor Jesucristo, nace en esa nación. Tenía que ser así. ¿Por qué Israel? Así lo quiso Dios. Hubiera sido México, hubiera sido Argentina, cualquiera. Pero a Dios le plació que ahí fuera. Porque Ezequiel capítulo 5 dice así. Ezequiel capítulo 1, perdón. Amén, hermanos. Ezequiel 5:5. Ezequiel 5:5. Así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ellas. Jerusalén está en el centro de la tierra y está en medio de todas las naciones.
Toda bendición proviene de Jerusalén. Porque ahí nació el Salvador. Porque ahí entregó su vida. Porque ahí expió el pecado. Porque ahí nos ha dado libertad. Nos ha dado el rescate que todo ser humano tiene cuando lo recibe como su único Señor y Salvador de su vida. En Ezequiel 38:12, Ezequiel 38:12 dice el Señor en su palabra, para arrebatar despojos y para tomar botín. Está hablando de la invasión de Rusia, del intento de Rusia de invadir Israel, ¿verdad? La guerra de Gog y Magog, para arrebatar despojos y para tomar botín, para tomar tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones. Ese pueblo recogido de entre las naciones, ¿qué pueblo es? El pueblo de Israel, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Israel, ustedes recuerden que este mundo era una Pangea, ¿verdad? Antes del diluvio era un solo continente. Entonces imagínense, a Israel era el centro de la tierra. Los fundamentos del mundo están en Israel. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene para mi Señor Dios el pueblo de Israel? En Ezequiel 5:5, ya lo comentamos. Así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ellas. Y el pueblo de Israel está en la parte central de la tierra. Está en el centro de la tierra. Si tratamos nosotros de poner todos los continentes en un solo continente, Israel va a estar en el mero centro. Para que veamos la importancia que tiene para Dios su pueblo amado, Israel. ¿Sí? El imperio romano estaba en aquel momento cuando nuestro Señor Jesucristo nació, cuando nuestro Señor Jesucristo vivió y cuando hizo el acto más solemne, más sublime de amor para con la humanidad. El dar su vida para que nosotros tengamos el rescate de la nuestra. Como ya lo dije, tenía que haber nacido en algún lugar y ese lugar es Israel. Así lo determinó mi Señor Dios. Hoy, 14 de mayo, cumple Israel 75 años de haber regresado a su tierra. Después del Imperio Romano, fue sometido, tuvo dominación extranjera, el pueblo de Israel, ¿sí? Pero en el año 70, después de Cristo, el príncipe Tito, hijo del emperador Vespasiano, invadió nuevamente Jerusalén. Y todo el pueblo de Israel, ¡bum!, se fue de su tierra. A Europa, a otras partes de Asia. Y estuvo por 20 siglos disperso por todo el mundo. Pero aún así, poca gente que quedó ahí fue dominada por extranjeros. Después del periodo romano vino el periodo bizantino, del 324 al 638 después de Cristo. El periodo árabe, los árabes también tomaron posesión de lo que se llama o se llamaba Palestina. Perdón. ¿Pero por qué Palestina? Algunos dicen que Palestina es una palabra que su origen viene de Filistea.
Pero no es así. En el libro del profeta Jeremías, vamos a Jeremías 47. Hay una profecía sobre los filisteos. Los filisteos ya no existen. El imperio babilónico, cuando invadió Jerusalén y se los llevó cautivos, también invadió Filistea y los acabó. En Jeremías 47, del 1 al 7, dice así: palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos, antes que Faraón destruyese a Gaza. Así ha dicho Jehová: he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente. Estas aguas del norte es el imperio babilónico. Inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra. Por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, que es Líbano. Tiro y Sidón es Fenicia, al norte de Israel es Líbano. Todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor. Aquí lo dice, porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor. ¿Dónde queda Caftor o dónde quedaba Caftor? Era una isla de Creta, Grecia, lugar de procedencia de uno de los pueblos que junto con los Casluhim originaron a los filisteos. La isla de Creta, en Grecia, se vinieron hacia el oriente y se establecieron los filisteos en la franja de Gaza. Pero el imperio babilónico, invadiendo toda esa zona, extermina a los filisteos. Y ahí quedan los filisteos. Dicen que los filisteos son los palestinos ahora. No es cierto. ¿De dónde viene el origen de la palabra Palestina a esa zona? El emperador Adriano, en el año 165 después de Cristo, le pone a esa zona, ¿verdad?, Palestina, en honor a una de las colinas de Roma, la Palatina. Roma está asentada sobre 7 colinas y una de ellas se llama Palatina. En honor de esa colina, Adriano le pone Palestina. De ahí vienen los palestinos, ¿sí? Pero cuando se fueron todos los israelitas, después del año 70, cuando Tito invade Jerusalén y dejan sola la tierra, árabes de diferentes regiones se meten a la tierra de Israel. Es como si usted, mi hermano, deja el terreno de allá, usted ya sabe de dónde. Agarra, usted se va. Y llegan los de Topilejos, llegan los de Tres Marías, llegan los de San Pedro Mártir e invaden la zona. Y ahí se quedan en esa zona por siglos. Los famosos paracaidistas, ¿verdad? Pero es un lugar que no les corresponde. Así sucedió con todos estos árabes alrededor de la tierra de Israel. La vieron desolada, la vieron sin nadie, pues agarraron y se metieron. ¿Verdad? Pasan 20 siglos y en esos 20 siglos los imperios que les estoy mencionando, el periodo árabe del 638 a 1099, esto fue 4 años después de la muerte de Mahoma, los llamados califatos, hubo califatos, ¿verdad?, en toda esa zona de Europa y Asia, ¿sí?, sometidos por los árabes musulmanes. Periodo de los cruzados del 1099 a 1291.
El periodo de los mamelucos de 1291 a 1516 eran musulmanes árabes de Egipto, los mamelucos. El periodo otomano de 1517 a 1917, que eran los musulmanes árabes turcos. Luego vino el periodo británico de 1917 a 1947. Y ahí se pone hermosa la cosa. Porque en ese periodo británico vino una declaración en 1917 llamada la Declaración Balfour. Se le manda una carta al barón Lionel Walter Rothschild, abogando para que el pueblo de Israel pueda regresar a su tierra. ¿Pero por qué? La judeofobia siempre ha existido. Siempre ha existido. Desde los amalecitas que le destrozaron la retaguardia a los israelitas que iban camino a la tierra prometida, ¿verdad? Hasta la judeofobia de Hitler. Siempre ha existido. Entonces empezaron a ver, por influencia de Constantino el emperador, los años 300 y tantos después de Cristo, influencia negativa en contra de los judíos, porque ellos, Constantino, empezó a propagar la información de que los judíos habían matado a su Dios. Entonces empezó a haber un odio en contra de los judíos. La situación se puso muy fuerte, muy pesada en Europa, los pogroms en la Unión Soviética. La persecución de los judíos en la Unión Soviética, los pogroms. Empezó a haber persecución en contra de los judíos, por eso se empezó a haber mucho conflicto en Europa, porque estaban todos en toda esa zona. Viene esta declaración Balfour. Fue una manifestación formal pública del gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial para anunciar su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina, que en ese entonces formaba parte del Imperio Otomano. Esta carta la redactó el ministro de Relaciones Exteriores, Arthur James Balfour, al barón Lionel Walter Rothschild, líder judío de Gran Bretaña. Empezó a caminar la profecía del regreso de Israel a su tierra. En Amós 9, vamos a Amós 9, ya vamos a acabar, hermanos. Amós 9, profeta menor. ¿Sí? Amós capítulo 9, versículo 11. Amén, hermanos. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. ¿Qué significa este versículo? Bendición. Bendición. Abundancia, porque todavía no va a terminar de sembrar el que está sembrando y ya está la cosecha encima de la abundancia.
Versículo 14, está hablando de Israel, la restauración futura de Israel. Ahorita Israel es un país muy próspero. Era desierto. Y ahora pura zona verde. Dice el versículo 14, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Y nunca más los arrancaré de su tierra, dice. Nunca más. ¿Qué es lo que quiere Irán? ¿Qué es lo que quiere Turquía? ¿Qué es lo que quiere Hezbollah? ¿Qué es lo que quiere Hamas? La yihad islámica palestina, que acaban de hacer una tregua. Ya acabó la guerra de 5 días. Quieren terminar con Israel. Quieren exterminar al pueblo de Israel. Pero mi Señor Dios no lo va a permitir. No lo va a permitir porque hay una promesa en Jeremías 31. Versículo 35. Jeremías 31, versículo 35 dice así. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Dejará de existir Irán? Dejará de existir Irán. ¿Dejará de existir el Líbano? Dejará de existir el Líbano. Pero Israel jamás dejará de existir. Tendrá que dejar de dar el sol su luz. Y la luna tendrá que dejar su ciclo constante cada mes, ¿verdad? Para que Israel no exista. Pero como eso no va a pasar, Israel existe eternamente y para siempre. Para siempre. ¿Sí? Ahorita hay un problema tremendo, ¿verdad? Acaba de terminar la guerra con la yihad islámica palestina, que es un grupo creado en los 90 exclusivamente para terminar con Israel. ¿Van a poder con Israel? No pueden con Israel. Porque Dios, que lo formó desde un hombre, ¿verdad? Está con su pueblo. Está con su pueblo. Para terminar, hermanos amados, vámonos a Efesios. Efesios 2. Según los árabes musulmanes que están alrededor de Israel, esa tierra no les corresponde a Israel habitarla. Pero esas naciones árabes, cuando Israel se fue a Europa, tomó esa tierra y no les correspondió estar ahí. ¿Sí? Aunado a eso, hubo un terrateniente que compró tierras en Israel, un terrateniente judío llamado Edmund James Rothschild. En 1882 empezó a comprar tierras en la Palestina otomana. Fue uno de los más activos defensores del sionismo. Él mismo financió el asentamiento judío de Rishon LeZion. En 1924 creó la Sociedad para la Colonización de Palestina. Se considera que gastó más de $50 millones
en ese proyecto colonizador. Aunado a que mi Señor Dios les dio esa tierra en heredad perpetua, todavía viene un judío llamado Edmund Rothschild y compra esa tierra para que el israelita de Europa regrese y la habite. ¿Sí? Efesios 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cercanos a dónde? ¿Cercanos a quiénes? A los israelitas, al pueblo de Israel. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, alejados del pueblo de Israel, pero ahora en Cristo Jesús ya estamos cercanos. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, el pueblo de Israel y el pueblo espiritual de Israel que somos nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas. El pueblo de Israel tiene al padre Abraham. Nosotros también, ¿verdad? Tenemos al padre Abraham como nuestro padre. Porque si no hubiera existido Abraham, entonces no hubiera existido Isaac, no hubiera existido Jacob, no hubieran existido las 12 tribus de Israel y no hubiera venido nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la fe en Él nos hace cercanos a la nación de Israel. ¿Se dan cuenta de la importancia que es orar por Israel? Somos el Israel espiritual. Tenemos que amar a Israel porque de ahí viene nuestro Salvador, de ahí viene nuestro Señor. Porque Él es nuestra paz, dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. De esos dos, ¿verdad? Al judío, ¿verdad? Le causaba abominación juntarse con un gentil. Pero Cristo Jesús derribó esa pared intermedia y ya somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo y de una nación, la nación de Israel, espiritualmente hablando. Por eso nos pide el Señor también, ¿verdad? Para terminar en el Salmo 122. Salmo 122. Versículo 6 dice el Señor en su palabra: pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Hablándole a Jerusalén. Y debemos de pedir en nuestras oraciones diariamente por la paz de Jerusalén. Porque dice Zacarías 12 que Jerusalén será la copa que hará temblar a todas las naciones en el sitio contra Jerusalén. La discordia de la humanidad es Jerusalén. Entonces tenemos que pedir por la paz de Jerusalén para que venga la paz. ¿Y cuándo va a venir la paz?
cuando Cristo Jesús venga a reinar en su nación Israel. Porque Él es israelita, Él es judío, Él es de Belén, se crió en Nazaret, pero Él va a poner sus pies en el Monte de los Olivos y desde ahí va a reinar por 1000 años en Israel. La Escritura es muy clara, Israel es indestructible y debemos de orar por Israel. ¿Sí? Estos acontecimientos de los cuales nos enteramos, toda la iglesia estuvo orando y eso me da mucho gusto, porque hay congregaciones que no aman a Israel y es una incongruencia. ¿Cómo no vas a amar a Israel si de ahí viene tu Salvador? Y como lo leímos en Efesios 2, ¿verdad? Ya somos parte de Israel, parte del pueblo de Dios. Así es que, amados hermanos, hoy cumple Israel 75 años de haber regresado a su tierra en 1948 por una decisión de la ONU a favor de que Israel tuviera ya una nación. Querían mandarlos a la Patagonia, pero Ben Gurión dijo: donde está nuestro pasado, ahí estará nuestro futuro. Y ese futuro es la nación de Israel. Oremos, alabemos y glorifiquemos al pueblo bendito de Dios, Israel. Amén, hermanos. Levantémonos, por favor.